Hoy os quiero hablar de un tema muy controvertido, pero aquí nos atrevemos a ello. El de la autoría del Quijote, el segundo libro más leído de la historia después de la Biblia. Como sabéis, el Quijote está considerado como la obra cumbre de la literatura española y una de las 5 grandes joyas de la literatura universal. Probablemente muchos de los que nos estáis escuchando lo habréis leído, pero otros no han leído, al menos íntegramente, esta gran obra de la literatura. Pero estoy convencido que van a recordar perfectamente que comienza de esta manera. En un lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, lo mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, Andarca antigua, Rocín flaco y galgo corredor. El sonido de la obra más universal, El Quijote. Vamos a hablar de un tema cultural, sobre todo, pero muy controvertido, el de la verdadera autoría de El Quijote. Pues hay alguien que lleva investigando mucho tiempo, y es al invitado que tengo hoy aquí, José Antonio Hernández de la Moya, que está convencido de que Cervantes no escribió El Quijote. Así que vamos a explorar con él los fundamentos en los que basa su tesis. Él se considera sobre todo un gran aficionado de la investigación, del análisis y de las reflexiones universales y eternas que contiene El Quijote. Y recientemente ha publicado la obra que tengo aquí en mis manos, ¿Quién escribió El Quijote? Como introducción, de forma breve, podemos destacar que es socio de honor de la Sociedad Cervantina de Esquivias, columnista de Galatea, que precisamente es la revista cervantina que publica esa Sociedad Cervantina de la localidad toledana de Esquivias. Elaboró para Radio 5 de Radio Nacional de España como director y presentador 2 programas especiales y varios microespacios, un total de 40 espacios sobre el Quijote y Cervantes, titulados Minutos Cervantinos, con motivo del 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Ha publicado numerosos artículos de temas intemporales, sobre crítica artística y viajes. Es escritor de ensayos, relatos y novelas, y su última obra es la que tengo aquí, Quien escribió El Quijote. Querido amigo José Antonio, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pues muy bien, Jesús, gracias por tu invitación. Como bien sabes, me hacía mucha ilusión realizar esta entrevista sobre el controvertido tema de la autoría del Quijote con una de las grandes voces de la locución y el doblaje en España y, por supuesto, también de la radio. Muchas gracias. Sin más dilaciones, vamos a entrar en materia. Doy por hecho que tú sí te has leído al menos una vez El Quijote. Yo soy de los que me lo he leído en parte. Sí, bueno, sí, esto sí. Me he leído los 52 capítulos que contiene la primera parte y los 74 de la segunda, al menos una vez. Es una novela que yo recomiendo leer al menos una vez. Eso sí, cuando uno ha alcanzado cierta madurez personal. Con cierta madurez personal. ¿Por qué? ¿Dónde reside esa complejidad del Quijote? Verás, Jesús. En una lectura de manera superficial, uno descubre pues una historia divertida, dinámica, bien estructurada, con un montón de personajes interesantes, con grandes perlas de sabiduría y consejos prácticos para la vida diaria. El Quijote, desde un punto de vista literario, es una novela, está considerada como la primera novela moderna, que reúne todos los ingredientes de una buena novela, en cuanto a la estructura, la historia, los argumentos, los personajes, etc. Ahora bien, en una lectura más profunda, uno descubre una obra grandiosa de sabiduría y erudición. Qué interesante es, pero al mismo tiempo también, José Antonio, qué sorprendente, ¿no? Bueno, no debería sorprendernos el que el autor del Quijote ideara una obra para lectores de 2 velocidades. Esto era algo normal en aquella época en la que más del 70% de la población era analfabeta. Así que los textos solían contener 2 niveles de lectura, una superficial, a sobrepeine, y otra más profunda, meditada y rumiada bien. Una lectura dirigida al vulgo y otra al discreto lector.
A pesar de la trayectoria que tienes, José Antonio, me has comentado que tú no te consideras un cervantista, pero sí un aficionado del mundo, digamos, quijotesco. ¿Cuándo surge tu interés por esta temática? Bueno, mi afición por Cervantes y por el Quijote sobre todo surgió en el año 2016. Ese año celebramos en toda España el 4º centenario de su muerte, ocasionada el 22 de abril de 1616. También durante este centenario se llevaron a cabo todo tipo de actividades culturales y de reconocimiento de esta gran figura literaria. Pues bien, mi granito de arena como profesional de la información consistió en producir 2 programas especiales para conmemorar este evento y más de 40 microespacios radiofónicos para Radio Nacional de España titulados Minutos Cervantinos. Y ahí te empapaste bien. Entiendo entonces que este fue el germen de tu afición por Cervantes y el quijotismo, pero que a partir de aquí lo has ido desarrollando más, es decir, que te pica el veneno, ¿no? Sí, se puede decir así, sí, me pica y mucho además. Efectivamente, bueno, por estos trabajos periodísticos, la Sociedad Cervantina de Esquivias me otorgó el reconocimiento de socio de honor y me propuso colaborar para Galatea, la revista que publican, con una columna titulada Apuntes de Sabiduría. Si me lo permites, sí. Jesús, me gustaría hablar un poquito de Esquivias. Es una población, es una joya, 100% quijotesca. Entonces, yo creo que merece la pena que hablemos un poquito. Esquivias es un bello pueblo toledano, muy cervantino, seguramente que tú lo conoces. Perfectamente. Aquí se casó Cervantes con la esquiviana doña Catalina de Salazar y Palacios el 12 de diciembre de 1584, y en torno a la figura de Cervantes, Esquivias celebra cada año 2 acontecimientos muy relevantes. La tradicional lectura continuada del Quijote, el 23 de abril, a la que asisten ilustres personalidades del mundo de la política y la cultura, entre los que podemos destacar embajadores y cónsules de todo el mundo. Y en torno al 12 de diciembre, preciosas teatralizaciones para conmemorar el aniversario de los desposorios de Cervantes y Catalina de Salazar. Así que hablar de Esquivias es hablar también de su importante y activa sociedad cervantina por la labor que hacen de divulgación e investigación de los valores quijotescos. Así que quiero aprovechar esta oportunidad que me brindas para reconocer a Sabino de Diego, el presidente de esta sociedad, y Antonio Sánchez, el director de la revista Galatea, la encomiable labor que vienen realizando en este sentido. Sabino de Diego lleva más de 40 años investigando en los archivos parroquiales de Esquivias, contabilizando hasta la fecha unos 24 personajes relacionados directa o indirectamente con Esquivias, como Sancho, el barbero maese Nicolás, el vizcaíno o el titiritero maese Pedro. Además, Sabino de Diego, fíjate lo que te voy a decir a continuación, defiende que el famoso enigma del lugar de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes, se refiere a Esquivias. Cuna y él Cervantes. da una razón, basa su tesis en el catastro del Marqués de la Ensenada del siglo XVIII, que catalogaba a Esquivias, desde un punto de vista administrativo, como lugar. Buen homenaje has hecho a Esquivias, que yo creo que se lo merece. Yo creo que sí. Bueno, tras tu libro ¿Quién escribió el Quijote?, de reciente publicación, tus columnas en la revista cervantina Galatea, esos artículos y ensayos en otras revistas culturales como Acalanda, tengo aquí apuntado, los microespacios en Radio Nacional, ¿a qué conclusión, José Antonio Hernández de la Moya, has llegado tras tus profundas investigaciones y reflexiones? Pues a la de que el verdadero autor de los Quijotes de Cervantes y Avellaneda fue el valenciano Juan Luis Vives, un erudito y un sabio, seguramente el pensador español más universal, más importante y más influyente a partir de la Edad Moderna. Probablemente también el intelectual más sobresaliente del humanismo europeo, como reconocieron Erasmo, Moro y Boudé. Las 750 ediciones que se hicieron de sus obras en el siglo XVI en toda Europa constituyen una buena prueba. Además, Vives, esto lo he descubierto hace poco, era un hombre virtuoso y humilde, cuyo lema principal de vida era sine querella, es decir, sin queja hacia nada y hacia nadie. Entonces, si a tu juicio el verdadero autor de los Quijotes fue este intelectual, el que dices más sobresaliente del humanismo europeo, el valenciano Juan Luis Vives, ¿en qué lugar, José Antonio, queda Cervantes, al que venimos considerando por más de 400 años el auténtico autor del Quijote?
Bueno, yo creo que Miguel de Cervantes cumplió con una misión muy relevante, la de sacar a la luz una de las grandes joyas de la literatura y del pensamiento humano, poner en lugar visible una lámpara de la sabiduría que había permanecido escondida durante mucho tiempo y quién sabe si con riesgo cierto de ser destruida para siempre. Por lo tanto, siguiendo el precepto bíblico de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, a Juan Luis Vives tenemos que darle el mérito de la autoría y a Cervantes el de la publicación. Y en todo caso, aceptando siempre que cualquier gran obra humana, como bien sabes, Jesús, procede de una misma fuente, Dios. Es una afirmación muy tajante la que estoy escuchando ahora mismo, de que el autor del Quijote es el valenciano Juan Luis Vives y no el madrileño Miguel de Cervantes. Es una afirmación muy fuerte. Es una declaración muy revolucionaria. No sé, nos gustaría, y los oyentes seguro también, en qué se fundamenta. Pero antes dinos, José Antonio, ¿por qué es importante conocer quién escribió esta obra? Tenemos que conocer certeramente quién la escribió para comprenderla mejor. Sobre este asunto he discutido largo y tendido con mucha gente. Con mi hermano Alberto hemos tenido apasionadas discusiones al respecto. Él se ha leído bastantes veces el Quijote, aunque no tiene tanta pasión por el análisis del Quijote, y él siempre me dice que lo importante del Quijote no es la autoría, que lo importante es la obra en sí. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con esto. El Quijote es una obra rica y polifacética que viene siendo analizada desde innumerables puntos de vista. Precisamente su grandeza y genialidad radica en su capacidad para abordar temas universales que trascienden el tiempo. Sin embargo, sorprende, a mí me ha sorprendido que pocos autores se hayan animado hasta ahora a hincarle el diente a la cuestión de la autoría. Y todo esto es insólito. De verdad, Jesús, todo esto es insólito porque, como dejó escrito el hispanista y filólogo alemán Kurt Reichenberger, la mejor novela de la literatura universal comienza con aclaraciones del autor. También nuestro hispanista, filólogo y gran cervantista Américo Castro dijo lo siguiente: mucho más nos habría valido que, como en el caso de Shakespeare, se discutiera si él fue realmente el autor de estas obras admirables. Es cierto, tengo que subrayar que dice José Antonio Hernández de la Moya que no se ha investigado sobre la autoría, que la historia nos ha dejado a Miguel de Cervantes enmarcado como el autor, ¿no? Pues yo creo que podemos escuchar un sonido que tú mismo nos has facilitado, creado por un amigo tuyo, Casimir Soler, que lo ha hecho la inteligencia artificial. El Quijote idealista. El que ve más allá no hace ver molinos. Esos son los gigantes, enfrentan sus destinos. La gente no comprende, dicen que está loco, pero su lucha es grande, lo sabe muy poco. No son molinos guerreros, son gigantes en duelo. Todos piensan que está mal, pero él ve lo real. Don Quijote idealista, en sus ojos la verdad. Contra el viento y la marea, su valor nunca se frena. Don Sancho a su lado, amigo del alma. En tierras de la Mancha, batallas con calma. No son molinos guerreros, son gigantes en vuelo. Todos piensan que está mal, pero él ve lo real. Bueno, es increíble. Yo siempre digo que las máquinas no tienen inteligencia. La inteligencia solo la tiene el ser humano. El ser humano es el que tiene la inteligencia y el alma. Pero las máquinas crean estas cosas realmente inverosímiles, increíbles, ¿no? Casimir Soler. Una canción hecha con inteligencia artificial, dándole ese toque tan actual a una obra tan antigua y tan universal. Lo han titulado El Quijote idealista. Pues tras esta idealista música, seguimos hablando y sorprendiéndonos con las palabras de José Antonio Hernández de la Moya. Retomo la conversación, José Antonio, contigo sobre ese espinoso asunto de la verdadera autoría del Quijote. ¿En qué momento llegas a la conclusión de que el Quijote no fue escrito por Cervantes y sí por el valenciano
Juan Luis Vives? Bueno, si me pides, Jesús, una fecha, exactamente el 2 de febrero del año pasado, del año 2024, con la publicación de mi artículo en la revista cultural Acalanda, ¿Quién escribió El Quijote?, donde explico con detalle por qué me parece que el autor de esta obra fue Juan Luis Vives y no Cervantes. Me gustaría aclarar a los oyentes que yo no soy un cervantista de reconocido prestigio, ni siquiera un cervantista a secas. Me considero, pues, lisa y llanamente, un aficionado a la lectura, reflexión y análisis del Quijote, la obra cumbre de la literatura española, una de las grandes joyas de la literatura universal, el libro más traducido y publicado en el mundo después de la Biblia, y seguramente, fíjate lo que te voy a decir, como afirmó el escritor ruso Dostoyevski, la obra más fuerte y sublime, el culmen del pensamiento humano. Yo suelo decir, utilizando una analogía médica, que el Quijote es la mejor radiografía del alma humana. Llegué a la conclusión de la autoría de Vives a partir de conocer los trabajos de investigación del profesor Francisco Calero Calero, filólogo y catedrático, ya jubilado, de la UNED. Eso sí, antes, dentro de mí, germinaron algunas intuiciones. ¿Intuiciones? ¿Qué intuiciones tienes, José Antonio? Pues mira, te cuento. Tras mis programas de radio, como te he comentado, más de 40, y mis artículos en la revista cervantina Galatea, algo en mi interior me estaba diciendo que Cervantes no podía ser su autor. En mi artículo estaba iluminado Cervantes. Reflexioné sobre el alto grado de espiritualidad del autor del Quijote, y en las Navidades cervantinas, publicado también en esta misma revista cervantina, detallé con precisión el enorme conocimiento que tenía el autor sobre cuestiones bíblicas. También comencé a dudar sobre la autoría del Quijote viendo un documental, que por cierto me proporcionó mi mujer, en el que la escritora y cervantista francesa Dominique Cuvier, que le ha dedicado más de 40 años de su vida al estudio de esta obra, había llegado a la conclusión de que el Quijote contenía un código oculto, que su autor tenía grandes conocimientos de la Cabalá judía, una ciencia espiritual solo comprensible para los muy iniciados. O sea, el autor conoce los entresijos del judaísmo muy profundamente. Y ahí empiezas a dudar. Empiezo a dudar. Esta es una de las grandes dudas. Yo estoy muy familiarizado con la literatura espiritual y detecté rápidamente que el Quijote rezuma una enorme espiritualidad. Precisamente a través de Dominique Cuvier comprendí que el autor del Quijote era un experto, un gran conocedor de la Cábala o Cabalá judía. Por todos estos motivos dudé seriamente de que Cervantes, pues con la vida errante, andariega, aventurera y adversa y escasamente dedicada al estudio, la lectura y el pensamiento, fuera capaz de crear una obra de esta envergadura. Me parecía que Cervantes no era un ser iluminado en el sentido espiritual, ni conocedor de la Biblia, ni por supuesto de la cultura grecorromana, arábiga y hebrea, y los conocimientos hermetistas y cabalísticos o de ciencias y humanidades tan presentes en el Quijote. ¿Cuál es concretamente el proceso que te lleva definitivamente a considerar que Cervantes no es el autor del Quijote, no escribió el Quijote? Tras la publicación de mi artículo, El Código Oculto del Quijote, que publiqué en una revista cultural maravillosa que se llama Acalanda, es una revista que no tiene publicidad, es una revista que yo aconsejo leer, donde analizo el carácter cabalístico y hermetista de esta obra, basándome, eso sí, siempre en investigaciones de autores autorizados, como es la escritora y cervantista francesa Dominique Cuvier, un compañero y amigo del programa Informe Semanal de Televisión Española, Juan Antonio Tirado, se acaba de jubilar. Me habló de la tesis del catedrático y filólogo de la Universidad de Educación a Distancia, Francisco Calero, que afirmaba que el verdadero autor del Quijote no era Cervantes, sino Juan Luis Vives. Él, por cierto, me dejó muy claro que no lo compartía, y aún sigo manteniendo una relación con él. Él me sigue diciendo que no comparte esta tesis. Yo, sin embargo, le comenté que me parecía verosímil, que había algo en mí... Merecía la pena investigar. Sí, que merecía efectivamente la pena investigar esta tesis. Pues bien, esta información me puso en marcha, busqué en las redes información sobre el profesor Calero y descubriendo que el profesor Calero era el autor de
de un libro maravilloso que yo recomiendo para quien esté muy interesado en analizar en profundidad el Quijote, y su libro se llama El verdadero autor de los Quijotes de Cervantes y Avellaneda, en el que, basándose en rigurosos estudios, concluye que tanto la primera y la segunda parte, así como el de Avellaneda, fueron escritos por el mismo autor. Un autor que no es precisamente Cervantes. Esta tesis la lanzó por primera vez en el año 2012 a través de un artículo en una revista de pedagogía que lleva por título Las disciplinas universitarias en el Quijote o de toda imposibilidad imposible. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra suprema de la literatura universal repleta de sabiduría y erudición clásicas, no pudo ser escrita, a juicio del profesor Calero, por el ingenio lego Miguel de Cervantes Saavedra, tanto por el nivel de sus estudios como por la ajetreada vida que llevó, muy alejada de las características favorecedoras de la creación artística. La autoría, por lo tanto, debemos atribuírsela a alguien, según el profesor Calero, que llegó a ser un verdadero conocedor de las lenguas clásicas, dominador del latín, el griego, la literatura hebrea y renacentista, además de un conjunto de cualidades tales como tener altísimas capacidades literarias, amplios conocimientos de la mitología, la Biblia, el Corán, la Cabalá, el hermetismo y la sabiduría, de humanidades relacionadas con la pedagogía, filosofía, teología, derecho y la historia. También, fíjate, de la ciencia física, matemática, astronómica y la medicina. Bueno, un genio. Por cierto, el profesor Calero califica a José Antonio Cervantes como ingenio lego. Me lo ha apuntado aquí. ¿Nos puedes aclarar qué significa? Claro, por supuesto. Bueno, en realidad el calificativo de ingenio lego había sido utilizado previamente por el filólogo, historiador y cervantista Américo Castro. Américo Castro está considerado, para quienes no estén muy iniciados en estos temas cervantinos, está considerado como el gran cervantista por excelencia. Vio, por cierto, como el profesor Calero, en sus estudios e investigaciones, a Vives muy presente en el Quijote. Se refirió a Cervantes como ingenio lego, es decir, esa persona sin conocimientos de las lenguas doctas, del griego y el latín, sobre todo, tan presentes en esta obra. Siempre se ha comentado que Cervantes, en línea con su generación de escritores, siempre será denominado, siempre será catalogado como un genio. Sí, sobre este tema, bueno, yo he peleado con mucha gente. Sobre el aspecto de la posible genialidad de Cervantes he escrito precisamente en algunos de mis artículos. Por ejemplo, en el artículo El paradigma de la autoría del Quijote explico que la autoría del Quijote es un paradigma. Es decir, una creencia inconsciente que tenemos grabada en nuestra mente y que no cuestionamos. Nos han dicho que Cervantes fue es el autor del Quijote y esto no lo cuestionamos. Y la grandeza de su obra le hace englobarle como un genio. Efectivamente. Como parece lógico, toda la enorme sabiduría y erudición que contiene el Quijote no pudo ser adquirida por Cervantes por ciencia infusa. Esto contraviene cualquier orden de la naturaleza. Esto no es posible. Vives escribió en una de sus obras, Introducción a la Sabiduría, lo siguiente: escribe, vuelve a escribir, hazlo siempre con un lápiz en la mano, haz extractos con frecuencia. Con lo cual nos está dando unas pistas muy importantes de cómo él pudo adquirir la sabiduría que contiene el Quijote. Ninguna biografía, Jesús, determina dónde y cómo adquirió Miguel de Cervantes toda la enorme erudición y sabiduría que contienen los Quijotes. Ninguna, repito, ninguna. ¿Se ha cuestionado entonces por otros autores también la autoría del Quijote? Sí, excelente y necesaria pregunta. No solamente la ha cuestionado el profesor Calero, la estoy cuestionando yo, también fuera de España se ha cuestionado la autoría. La propia novela nos presenta al escritor arábigo Cide Hamed Benengeli como su autor verdadero. Bueno, a este respecto, algunos estudiosos consideran que es un simple recurso literario. Otros, una manera de poner el acento en el contenido de la obra y no en el autor. Los hay que sostienen que se trata de un seudónimo detrás del cual estaba Francis Bacon y una hermandad ocultista, las Sirenitas. También los hay que sostienen que existe un autor primero que redactó la primera versión y un autor segundo que realizó la segunda versión. Fuera de España, en 1917, el austriaco Alfred von Weber-Ebenhoff publicó un libro en el que daba ciertas claves acerca de la verdadera historia del Quijote. Según von Weber, el autor de esta obra fue Francis Bacon.
hombre de la corte inglesa en tiempos de Shakespeare y reconocido alquimista y escritor. Por su parte, el escritor inglés Francis Carr, en su libro del año, creo recordar, del año 2004, quien escribió Don Quijote, se pregunta qué evidencias hay de que Miguel de Cervantes escribió Don Quijote. Y él hace la siguiente reflexión: no hay ningún manuscrito, ninguna carta, ningún diario, ningún testamento, ningún documento que pruebe que escribió esta obra maestra. No hay ningún retrato, ninguna tumba marcada y ningún registro de pago alguno por Don Quijote, aunque se hizo popular en España y en el extranjero durante su vida. Carr apunta a la sociedad esotérica de los Rosacruces, cuyo principal exponente por aquel tiempo era Francis Bacon. Y la escritora holandesa Jetty van de Boom, a quien, por cierto, he tenido el privilegio de entrevistar, es autora del libro El desciframiento de Don Quijote y el desenmascaramiento de Avellaneda, es un libro del año 2015, sostiene que tras sus investigaciones durante toda una década la han llevado a considerar que tanto la primera como la segunda parte, publicadas en 1605 y 1615 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, son traducciones del inglés al español. Para Jetty van de Boom, el Quijote contiene ciertos códigos secretos, cifras, anagramas, seudónimos. Hasta la fecha ella ha encontrado unos 100 en los textos en inglés y en el español de Avellaneda, que se pueden decodificar con la técnica de la esteganografía. Es una técnica de la que yo no puedo hablarte porque no la conozco. Jetty van de Boom, por cerrar el argumento, sostiene además que Miguel de Cervantes no era más que un pobre escritor español que había vendido su nombre y su historia a los ingleses para sobrevivir y que Francis Bacon pensó en él como testaferro para situar la obra en España, por ser un país católico y al mismo tiempo iniciado en conocimientos herméticos, esotéricos y cabalísticos. Por lo que veo hasta ahora, los diversos autores que han estudiado la cuestión de la autoría de los Quijotes proponen dos autores. He escuchado a Francis Bacon, me dices, o el español Juan Luis Vives. ¿Por cuál se inclina José Antonio Hernández de la Moya? Y por supuesto también por el oficial, que es Miguel de Cervantes. El propio Cervantes. Pues mira, esta misma pregunta me la formuló mi amigo y compañero Juan Antonio Tirado, y con el que, por cierto, mantengo grandes reflexiones sobre el Quijote. Él sigue manteniendo que el autor verdadero es Cervantes, ¿eh? Esto lo tengo que dejar claro. Bueno, pues mi respuesta al respecto es clara y rotunda. Me inclino por Juan Luis Vives, pero no por una cuestión de defender lo nuestro, sino porque el pensamiento y el estilo de Juan Luis Vives está muy presente en el Quijote. Hemos hablado de Américo Castro, aparte de gran historiador, es un gran filólogo. Ya afirmó en su día que veía en el Quijote a Juan Luis Vives. No dijo rotundamente que Cervantes no escribiera el Quijote. Esto hay que subrayarlo. Pero sembró la duda, ¿no? Pero sembró el germen de la duda, efectivamente. Y en estos momentos el profesor Francisco Calero, con el libro al que he citado, El verdadero autor de los Quijotes y de Avellaneda, ha estudiado más de 400 concordancias entre el Quijote y la obra del pensamiento de Juan Luis Vives. Recordemos que, como afirmó el conde de Buffon, un gran escritor francés, el estilo es el hombre, y el estilo de Juan Luis Vives claramente está muy, muy presente en el Quijote. Nos quedamos con ese nombre, Juan Luis Vives, como el verdadero autor del Quijote según José Antonio Hernández. Te propongo primero que escuchemos otra bella música que tú mismo nos has aportado, creada con esa inteligencia artificial, por Nacho Ayllón. Cámara de Televisión Española. También compañero, ¿eh? También compañero y con el que mantengo debates sobre el tema de la autoría. Él sigue diciendo que Cervantes es el verdadero autor del Quijote. ¿Cómo se llama esta composición? La locura de Don Quijote. Don Quijote loco errante, con su lanza y su corcel, contra molinos gigantes, va luchando con gran fe. ¡Ay, Quijote, valiente y fiel, con su mente y su corcel, contra todos se enfrenta sin temer ningún tropel! Músicas nuevas. Nuevos tiempos para el Quijote. Bueno, pues José Antonio Hernández de la Moya se decanta por Juan Luis Vives, como el verdadero autor del Quijote, de la obra más universal, más leída también después de la Biblia. Con la aportación de otros autores y de otros investigadores, ¿por qué José Antonio Hernández de la Moya, aquí en La Única FM, llega a esta conclusión? ¿Quién fue
Juan Luis Vives? Pues verás, Jesús, un coetáneo suyo, el humanista Francisco Cervantes de Saladar, que conoció personalmente a Vives en los últimos años de su vida, escribió sobre él lo siguiente: tan grande era su facilidad para expresarse tanto en latín como en griego, que hablaba en el momento sin dar la impresión de que lo hiciese de forma premeditada. Ahora bien, esto no resultará extraño a quien conozca, gracias a mí, que tenía una inteligencia agudísima, un juicio maduro y una memoria segurísima. Yo creo que nos emplazamos, si te parece, a otro programa, otro espacio para conocer mejor a este gran pensador español, muy desconocido, que fue Juan Luis Vives. Por mi parte, encantado. Yo tengo dos preguntas más, que yo creo que deben resumir toda esta magnífica conversación. ¿Qué argumentos consideras más sólidos para cuestionar que Cervantes no fue el autor del Quijote? Como tú me pides un titular, el titular es que el Quijote es una obra de sabiduría y erudición. Juan Luis Vives era un erudito y un sabio. ¿Y qué impacto tendría la noticia que nos acabas de dar aquí en La Única? ¿Qué impacto tendría en la literatura universal si se demostrara tu tesis, que el Quijote no lo escribió Cervantes? Pues es que no pasa nada. Es que, como te he comentado durante la entrevista, la autoría hay que atribuírsela a Juan Luis Vives y a Cervantes la publicación. Juan Luis Vives era valenciano, Cervantes fue madrileño. Al fin y al cabo, el autor del Quijote fue un español. Nos quedamos con ese hombre, Juan Luis Vives. Supongo que habrá mucha repercusión, va a haber mucha repercusión después de esta entrevista. José Antonio, yo te agradezco muchísimo, enormemente, que hayas querido venir a esta humilde emisora y hablar con tu amigo de hace muchos años. Te agradezco, repito, tu presencia aquí. Querido amigo, escritor, investigador, comunicador, José Antonio Hernández de la Moya, un enorme placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús.